La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 50, versículo 15 en adelante, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. En alguna ocasión alguien dijo que nuestros mejores privilegios pueden convertirse en nuestros peores fracasos. Y los fracasos pueden transformarse en nuestras mejores oportunidades. En realidad, hermanos, al meditar en esto, uno no puede más que apreciar la vida bajo una perspectiva adecuada, de aquellas cosas que Dios en su soberana voluntad permite que acontezcan a nuestra existencia. La vida está llena de fracasos, de aciertos y de desaciertos. Pero muchas veces, hermanos, los privilegios que se supone deberían de garantizar nuestro mayor éxito, como lo dije al principio, se convierten a veces en nuestros peores fracasos. Una persona a quien se le otorga un privilegio que no valora, rápidamente lo va a desperdiciar para utilizarlo para su propia causa y para su propio egoísmo. Piense por un momento en un muchacho, en una muchacha, quien tiene prácticamente todo y sus padres se esfuerzan por darle no solamente lo necesario, sino más allá de lo necesario. El deseo legítimo de todo padre es tratar la manera de garantizar las condiciones de vida mínima para sus hijos. A veces los padres, por un sentido de culpabilidad y en una búsqueda de compensación, tratan la manera de ofrecerle a sus hijos todo aquello que ellos en su momento, en su niñez, en su juventud, no tuvieron. Y por eso es que la frase de los padres muchas veces es: lo que yo no pude tener en mi infancia, en mi juventud, en mi adolescencia, yo deseo proveérselo a mi hijo. Y se esfuerzan y tratan la manera no solamente de darle lo necesario, sino más allá de lo necesario. Ese excedente al final es lo que se convierte en los privilegios, que no es que necesariamente sean malos, pero el problema es que si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a administrar de manera adecuada esos privilegios, los excesos al final se pueden convertir en el peor de los fracasos de ellos mismos. ¿Cuántos casos no hay de hermanos, hermanas, empresarios, empresarias, personas que han logrado quizás llegar a un nivel, hermanos, y a una posición en la que con su esfuerzo, con su dedicación, con su entrega, con la misericordia de Dios, lograron elevar quizás
algún negocio, alguna compañía, pero resulta ser que a la muerte de ellos le sucede en la siguiente generación, y esta generación que no le costó, que no lloró, que no sufrió, simplemente lo que hace es despilfarrar, o en el peor de los casos, no valoran todo lo que sus padres hicieron anteriormente. ¿Cuántos casos no hay también de personas que se dedican al ministerio y cuando llega el momento de una sucesión ministerial, como no comprenden el valor, el esfuerzo de todo lo que condujo para que la obra se mantuviera en un determinado momento, echan a la borda todos los años de ministerio que se formaron con el anterior pastor? Todo eso es una realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, los privilegios que no se saben valorar se convierten en nuestra causa de fracaso. De igual manera, los fracasos que tenemos en la vida, aquellos hermanos y hermanas que nos colocan desafíos y retos, son aquellas oportunidades de crecimiento que Dios utiliza para que nosotros aprendamos a valorar aquellas cosas que Dios desea entregarnos. En la vida, entonces, hermanos, tenemos que caminar y transitar por este rumbo. Aprender a valorar los privilegios que Dios nos ha dado, independientemente de cuáles sean estos. Los privilegios que el Señor nos haya permitido tener como familia, como cristianos, como hijos, como esposos. Hace poco reflexionábamos con mi esposa y al reflexionar en esto pensábamos en cómo, por ejemplo, a nuestros padres les costó mucho tener cosas que por la misericordia de Dios ahora nosotros tenemos. Tal vez ustedes, hermanos y hermanas, recordarán cómo, por ejemplo, a muchos de ustedes les costaba quizás trabajo, esfuerzo, poder haber conseguido su primer vehículo. ¿Cuánto tiempo pasó para tener el primer carrito? Pero resulta ser que ahora esta generación que tiene un poquito de más posibilidades, con mucho esfuerzo, logran tener algo. Pero eso que ahora esta generación tiene más rápido, por tenerlo más rápido muchas veces no se puede llegar a valorar. Ustedes recordarán quizás cuando recién se casó, a lo mejor ustedes llegaron a habitar quizás a la casa de sus padres, o si en el mejor de los casos comenzaron a rentar una casa, fue una casa vacía, sin muebles, nada. Era apenas quizás una refri, una pequeña cocinita y eso era todo, y una camita, eso era todo. Así comenzaron muchas de nuestras familias. Muchas de nuestras familias, hermanos, sus juegos de sala eran botes de pintura que ocupaban como asientos. Así comenzaron muchas de nuestras familias. Hoy los muchachos no, hoy para sus bodas, en el mejor de los casos, ya hay regalos anticipados, regalos de sobre, buenos electrodomésticos quizás en el caso de algunos. Pero el problema es que tener esas cosas, que yo no digo que sean malas, que bien, hay que apoyar a los que vienen, hay que darles ese esfuerzo. El problema es que cuando no se valoran esos privilegios, las personas se desubican. Y al desubicarse en esos privilegios que Dios les ha concedido, como ya le dije, pueden llegar al momento en el que fracasen por no valorar aquello que Dios les ha dado. Pero también, hermanos, los fracasos se convierten en lecciones de oportunidad, en lecciones de crecimiento. Tener ese balance y ese equilibrio solamente se consigue cuando logramos ver la vida en perspectiva, entendiendo que lo que nos da valor no es lo que tenemos, no es lo que ejercemos, sino que lo que nos da valor es lo que somos para Dios. Muchas veces, hermanos, y el mundo está construido de esa manera, que las personas creen que el valor solamente se encuentra en lo que se tiene. El valor solamente se encuentra en lo que se ejerce. Cuidado, usted le vaya a decir licenciado a un ingeniero porque es la muerte.
porque ellos han hecho de su profesión su identidad de vida. Cuidado, usted le vaya a decir a una mujer enfermera cuando es doctora, porque sería la muerte. Uno ve casos como esos. Pero en realidad, hermanos y hermanas, la profesión a la que nos dediquemos no nos define como personas. A mí no me define el ser pastor. Cualquier privilegio, cualquier posición que ejerzamos no nos define como persona y mucho menos nos da el valor como persona. Lo que nos da el valor como personas es lo que Dios dice acerca de nosotros. Es lo que Dios dice que somos nosotros. Tampoco nos da valor la cantidad de dinero que tengamos. Tampoco nos da valor el lugar donde vivamos. Hay personas, por ejemplo, que tienden a valorar a otros dependiendo a dónde vivan, dependiendo de las condiciones de vida. Pero todas esas cosas, en realidad, hermanos, pueden ser privilegios, pueden ser bendiciones de parte de Dios, indiscutiblemente. Pero no nos definen como personas. Lo que nos define como personas es lo que Dios ha utilizado a lo largo de nuestra vida para ir formando lo que ahora somos. El pasaje que ahora hemos leído, un pasaje muy conocido por ustedes, habla de la muerte de Jacob. Jacob había tenido, hermanos, 12 hijos. Uno de ellos, José, durante mucho tiempo él consideró que estaba muerto y vivió en un luto perpetuo. La vida de Jacob no fue una vida tan fácil que podamos decir. Pero resulta ser que los hijos mayores de Jacob tenían muchos lazos, o más bien dicho, tenían muchos conflictos con su hermano José. No pudieron establecer lazos de hermandad, porque Jacob lo que trató, la manera de infundirle a sus hijos, fue un favoritismo desmedido hacia José. Y quiero que usted note algo. José tuvo privilegios que de alguna manera iban a entorpecer su crecimiento como persona. Un amor excesivo, un cariño desmedido, iba a provocar el fracaso de José. Pero eso también provocó la envidia de sus hermanos. Pero en el caso de los hermanos de José, hijos de Jacob, los hermanos tenían una cualidad y una característica. Y es que de alguna manera ellos veían en José una competencia. Sabían que José estaba lleno de muchas virtudes. Pero el problema es que cuando los seres humanos nos comparamos con otros que tienen más privilegios, es cuando perdemos de vista la posibilidad de aquellas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Cuando usted se compara con una persona que tiene muchos privilegios, va por la vida proyectándose como una víctima perpetua. Es que a mí no me dieron las cosas que a mi hermano le dieron. Es que yo no tuve las oportunidades que mi hermano tuvo. Es que yo hubiese querido haber nacido después y no haber sido el mayor, porque siempre a mí me tocaba llevar la peor parte. Y la comparación no nos permite ver el proceso que Dios está llevando con nosotros. Todos los hermanos de José, a excepción de Benjamín, se comparaban con los privilegios de José, y eso de alguna manera provocaba en ellos lazos de envidia que los amarraban a todos completamente en un odio continuo del que no se podían desprender. ¿Sabe algo, hermanos y hermanas? Los seres humanos también fracasamos en esto cuando nos comparamos con quienes a nuestro juicio tienen más posibilidades que nosotros. Muchas veces cuando vemos que alguien va sobresaliendo, eso en vez de alegrarnos nos genera amargura de espíritu. Y sin darnos cuenta nos estamos privando de la posibilidad de hacer cosas positivas
para llegar a eso que nosotros muchas veces envidiamos, pero que lo sabemos esconder detrás de una crítica mordaz hacia esas personas que admiramos. Ese fue el caso de los hermanos de José. No supieron valorar su proceso, no supieron entender que detrás de esos fracasos que habían tenido como familia, de alguna manera ellos podían replantearse y darle vuelta a la página. Probablemente muchos de nosotros, al hacer una revisión de nuestro peregrinar, de nuestro andar diario, nos demos cuenta que sí es verdad que hay personas que han tenido más privilegios y oportunidades que nosotros. Es muy probable que incluso lo que a usted le tomó mucho esfuerzo alcanzar, probablemente a su vecino lo hizo en menos tiempo. Pero muchas veces, hermanos, cuando enfocamos nuestra mirada en los logros de alguien más y no en las oportunidades que Dios nos abre a nosotros, los éxitos al final se terminan convirtiendo para nosotros en tristeza y amargura. Porque el elemento comparativo es lo que al final nos llena de resentimiento y nos nubla el entendimiento para ver los días como grises y oscuros. El problema, hermanos y hermanas, es que vivir así por el resto de la vida es no vivir satisfechos, es no vivir con tranquilidad. Cuando Jacob muere, los hermanos de José piensan que José se va a vengar. Nuevamente ellos están juzgando mal a su hermano y ellos creen, si José no nos hizo nada, después de todo el daño que nosotros le provocamos, hoy sí José se va a desquitar con nosotros, porque ya nuestro padre descansa con sus antepasados. Y por eso es que dice el versículo 15: al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: siempre detrás de toda vela, de todo sepelio, hay un momento de reflexión sobre la vida de alguien. Es más, todo sepelio debe de ser un momento de reflexión sobre la vida de alguien y sobre nuestra propia vida. Al ver la muerte de sus padres, la reflexión que los hermanos de José hacen es: nuestro hermano se va a vengar. Pero no repararon en el hecho que ellos habían sido los causantes de su propia desgracia. Pero sabe, hermano, lo que a mí me llama mucho la atención de este pasaje es que significa que después de que José se les revela a sus hermanos, ellos podían estar comiendo de los mejores manjares de Egipto. Podían relacionarse con las personas más importantes del imperio de aquel entonces. Podían ver las bendiciones de su hermano. Ellos mismos también estaban recibiendo bendiciones a través de su hermano. Pero qué triste para los hermanos de José, que a pesar de que tenían estos y otros privilegios, ellos todavía seguían viviendo en zozobra. Hay muchas personas que han alcanzado grandes bendiciones en la obra de Dios, grandes bendiciones en sus vidas personales, grandes bendiciones en sus negocios, y siguen viviendo en zozobra. No son felices porque están pendientes de lo que la otra persona pueda hacer en su contra. Qué triste es vivir la vida de esa manera, hermanos y hermanas. Que a pesar de que Dios te ha bendecido con una familia, te ha bendecido con un empleo, con un negocio, no lo sé, tú sigas teniendo la zozobra de lo que el otro puede hacer en tu contra. Dios no quiere que vivamos en esa zozobra. Pero la mejor forma de entender cómo no vivir en esa zozobra es hacer lo que José hizo. Para un viaje largo, usted debe de llevar el menor peso posible en su vida. El menor peso en su vida es despojarse de aquellas cosas que le generan culpa, rencor y amargura. José tenía motivos de sobra para sentirse amargado. José tenía motivos de sobra
para vivir y no disfrutar todas las bendiciones que Dios le había dado. ¿Se imaginan qué hubiese sido la vida de José si estando en el trono, después de Faraón, él dijera: qué barbaridad, y todo lo que me hicieron mis hermanos, y ellos me quitaron los mejores años de mi juventud, y por eso, por culpa de ellos, terminé como esclavo, y después de como esclavo yo terminé como preso, y todo fue por ellos? José pudo haber cargado en su maleta la culpa, el rencor. José pudo haber cargado en su existencia el resentimiento. Pero José lo que hizo fue transformar su fracaso y su dolor en una oportunidad de crecimiento. ¿Cómo lo logró José? Permitiendo que todas las bendiciones que Dios le había entregado a su vida se convirtiesen también en bendiciones para quienes le habían dañado o lastimado. Solo las personas que caminan por la vida de esta manera son las que finalmente crecen como personas. Hay personas que pueden tenerlo todo, pueden haber alcanzado éxitos profesionales, éxitos materiales, pero viven insatisfechos. Porque la tendencia siempre es no a ver las bendiciones que Dios te ha dado, sino a ver los años difíciles previos a esa bendición. Pero qué triste fue para los hermanos de José, que estaban viendo la felicidad de su padre, vieron la felicidad de su padre al reencontrarse con su hijo José, y ellos tenían la zozobra de que a la muerte de su padre José se iba a vengar. Hay un dicho popular que dice: el león juzga por su condición. La naturaleza de los hermanos de José se reveló. El temor que los hermanos de José proyectaban en José expresa en realidad la naturaleza de ellos, porque ellos sí querían haber matado a su hermano años atrás. En ausencia de su padre, los hermanos de José querían matar al menor de ellos. Ahora ellos piensan que décadas más tarde, en ausencia permanente de su padre Jacob por su muerte, José se iba a vengar de ellos matándolos. ¿Sabe qué es lo que hacen ellos? Vea, hermanos y hermanas, cómo ellos no han aprendido la lección por años. Hay muchas personas que lamentablemente están gastando tiempo en esta vida y no aprenden las lecciones que Dios les da en su recorrer. Dice la escritura, la conclusión a la que ellos llegaron es: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Están reconociendo algo: le hicimos mal a José. Queríamos ver mal a nuestro hermano. Esa es la primera parte. Ahí tienen razón. Actuaron mal. Ustedes le truncaron, intentaron truncarle el camino a su hermano. Eso es cierto. Pero están juzgando las motivaciones de su hermano al admitir que quizás existe la posibilidad de que él se quiera vengar de ellos. Y es ahí donde muchas veces nosotros nos equivocamos y erramos. Porque muchas veces juzgamos las acciones de las personas en tanto que nosotros esperamos que ellos nos juzguen a nosotros por nuestras motivaciones. Y ese es un gravísimo error. Tan es el error que dice el verso 16, vea, ellos no se presentan en un primer instante ante José, sino que dice el verso 16, por eso le mandaron a decir. No fueron ellos en persona. Y utilizan la mentira. Antes de morir, tu padre. Es tu padre, José, no es el nuestro. ¿Qué hay ahí? Hay una separación. Porque lo lógico hubiese sido, antes de morir, nuestro padre.
mandó a decir esto. Pero cuando ellos se refieren antes de morir, tu padre, están estableciendo una separación, un muro, una barrera. Esa barrera era la barrera del miedo de que su hermano se vengara de ellos posiblemente. Era una barrera de protección, era un mecanismo de defensa. Si tú nos quieres matar, todavía no nos consideras que nosotros somos tus hermanos. Y repito, ellos están juzgando a José, pero en realidad lo que están proyectando en José es lo que ellos son en esencia, lo que ellos son en su ser interior. Porque ¿quiénes querían matar a José? Ellos. ¿Quiénes eran los que habían puesto la separación con su hermano? Ellos. Es verdad que fue estimulada por Jacob, pero ellos acentuaron una barrera, una separación. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, nosotros juzgamos a las personas de aquellas cosas que nosotros somos? Muchas veces lo que vemos en otros en realidad es lo que nosotros somos. A veces queremos juzgar las intenciones, las motivaciones de las personas sin darnos cuenta que nos estamos describiendo a nosotros mismos. Comenzamos a hablar mal de la hija de la hermana fulanita y ya te diste cuenta de esa hija. Ay, no, qué loquita, mira cómo anda, mira qué coqueta, mira aquí, mira allá. Estás describiendo a tu propia hija, mujer. Cuando tú comienzas a criticar, ay, ya te diste cuenta, mira eso, solo de románticos, mira, ahí andan tomaditos de la mano, ay, todos cursis, solo son apariencia. Es lo que tú quisieras tener y no tienes. Porque lo que tú juzgas y criticas de otros es lo que tú anhelas ser, es lo que tú quieres tener. Y el problema es que eso te va generando una insatisfacción que no te permite crecer. Por eso es que ellos dicen, oigan, le mandaron a decir, tu padre dejó instrucciones, díganle a José que perdone por favor, oiga, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Ellos aceptan que lo que hicieron fue terrible maldad. Ellos reconocen que fue perverso. Y la reacción de José es sorprendente, porque dice la parte final del verso 17: cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. ¿Sabe por qué José se echó a llorar? José se echó a llorar porque entonces significa que durante todos esos años, después de que él se reveló a sus hermanos y trajo a su padre a la tierra de Egipto, sus hermanos solamente proveyeron de recuerdos fingidos a la hermandad que se supone debían de haber reconstruido. Estaban con José alegres ahí frente a Jacob. ¡Ey, bárbaro José! ¡Qué bien por lo que has logrado! Pero detrás de ese elogio, en realidad lo que se escondía es, le digo esto porque no vaya a ser que se quiera vengar de mí. Entonces José se puso a reflexionar. Significa que después de que me revelé a ellos y traje a mi padre aquí a Egipto, nunca hemos tenido un buen recuerdo con ellos. Porque ellos han estado al lado mío por miedo, por conveniencia, por interés. No han sido genuinos, no han sido auténticos. Significa que durante todo este tiempo, a pesar de que yo les otorgué el perdón, ellos no se han perdonado a sí mismos. Y eso llevó a José a llorar profundamente, porque fue como que lo colocaran unos 20 años atrás. Hermanos, qué triste es que cuando en nuestros fracasos personales nosotros no hemos tenido la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos.
cuando muchas veces cometemos errores y nos equivocamos, podemos tener la tendencia a tener claridad de que Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y vivimos amargados. Y a pesar de que Dios nos da un privilegio que es su amor, nosotros no sentimos su amor por nosotros, porque nuestro prejuicio nos impide relacionarnos con un Dios de amor. Usted recordará aquel momento en el que las piedras habían caído al suelo de aquellos acusadores que querían lapidar a la mujer. Y Jesús, estando sola con la pecadora, le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Porque la mujer pensaba que los tenía encima. Ella volvió a ver y dijo: no hay ninguno, Señor. Todos se han ido. Está bien, vete, porque ni yo te condeno. Le estaba otorgando su perdón. Y ahora el Señor lo que quería era que esa mujer se aprendiera a perdonar a sí misma. Los hermanos de José no se pudieron perdonar. Hermanos, qué triste es tenerlo todo, ser la envidia quizás de muchas personas y nosotros sentirnos amargados. Hay gente que tiene bellos matrimonios, bellos hijos, una vida envidiable, pero viven amargados. ¿Y sabe cuál es la raíz de su amargura? Ellos no son capaces de perdonarse. Y cuando no son capaces de perdonarse, cargan con maletas pesadas que hunden sus pasos en la culpabilidad. El diablo aprovecha. Le puede decir a una mujer: ¿te acordás lo que hiciste hace 20 años? ¿Te acordás cómo le fallaste a Dios hace tantos años? Y quizás puede tener muchas bendiciones de parte de Dios y la culpa la sigue hundiendo a pesar de mucho tiempo de haber sido perdonada. ¿Cuántos hombres no hay también que viven esclavizados a la culpa por algo que Dios ya les perdonó? Estimado hermano, algo tienes que entender ahora. Hacemos llorar a nuestro Señor cuando vamos por la vida sintiéndonos como los miserables pecadores que no hemos sido perdonados. Pisoteamos la sangre de Cristo. La Biblia dice que con una sola ofrenda Él hizo perfectos a los que está santificando. Así que si el Señor ya te perdonó, el único que te recuerda tu pasado es Satanás. Eres tú mismo. Eso no te va a permitir disfrutar las bendiciones de Dios. Verso 18, perdón. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Reconocemos que lo que nos dijiste hace muchos años, en nuestra época de juventud, se cumplió, José. Somos tus esclavos. Y José, representando al Señor, le dice: no tengan miedo, les contestó José. No tengan miedo. Pero hay un aspecto humano. Oiga esto y vea, hermanos, lo importante de no cargar con cosas que nos hunden. Vea la respuesta de José: ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Yo no voy a juzgar lo que ustedes hicieron en mi contra. No soy yo su juez, es el Señor. Y vea lo que dice el verso 20. Yo no voy a negar, dice José, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal.
Si yo me pongo a pensar y a la muerte de mi padre reflexiono en todo el daño que ustedes me provocaron, es verdad, ustedes pensaron hacerme mal y lo que ustedes hicieron fue terrible. Eso no se le hace a un hermano, y menos al menor, que lo que necesita es protección. José es objetivo al valorar la vida. José está diciendo: es verdad, la pasé mal en la cisterna, es verdad, la pasé mal en la casa de Potifar. No crean que para mí fue fácil dormir en el suelo después de que tenía una cama cómoda y el amor de mi padre. Es verdad, para mí no fue fácil el no entender el egipcio, porque yo estaba acostumbrado a hablar hebreo. Es verdad que para mí no fue fácil tener que lidiar con el rechazo de mis hermanos mayores. Es verdad que para mí no fue fácil tener que enfrentar la acusación de una mujer que, encendida en su lujuria, quería acostarse conmigo y que por eso terminé preso. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Muchas veces nosotros, al analizar la vida, no hacemos una reflexión objetiva, porque tanto usted como yo hemos tenido malas experiencias en la vida. Pero aún esas malas experiencias de la vida han servido para nuestro crecimiento. Porque vea lo que José dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Entonces, José, ¿cómo vio sus fracasos? ¿Cómo vio sus privilegios, José? En primer lugar, José entendió que el exceso de privilegios no iba a hacer de él el hombre que aquí estamos viendo. Por eso, estimados padres, a nuestros hijos nosotros no les podemos dar todo lo que ellos quieren, aunque usted pueda dárselos. Les hace un daño si usted le da a sus hijos todo lo que ellos quieren. ¿Dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque ni Dios nos da a nosotros todo lo que nosotros queremos. Dios a nosotros a veces nos dice: no. Señor, pero si tú puedes. Claro, yo puedo, pero yo soy tu papá, yo sé que es lo mejor para ti, así que yo te digo no. ¿Y por qué? Porque soy tu padre y te amo y sé que es lo mejor para tu vida. José hizo esa reflexión también. José dijo: bueno, si yo me hubiera quedado allá en Canaán, Dios no hubiera cumplido lo que ahora está haciendo en mi vida. Pero también hay algo que es importante. ¿Sabe cómo José evalúa sus fracasos y sus tropiezos? Los evalúa a la luz de un propósito divino de parte de Dios, porque él dice: todo eso que yo pensé que era malo, Dios lo transformó para mi bien. La Biblia dice algo, hermanos y hermanas: a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Detrás de esa pérdida hay algo para tu provecho. Detrás de esa ausencia hay algo que te hará crecer. Y en un futuro no muy lejano, vea lo que dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Ustedes quisieron quitarme a mí la vida, mis hermanos, pero ¿saben algo? No les guardo rencor, porque a pesar de eso, yo sé que Dios utilizó esto para salvarles la vida a ustedes. ¿Sabes algo? Y con eso termino. Si a ti hubo gente que te puso tropiezos en el camino para evitar a toda costa que llegues donde Dios ahora te ha puesto,
tú no le coloques obstáculos a la gente que viene detrás de ti. Muchas veces nosotros somos tan egoístas que decimos, no, es que yo no le voy a decir cómo hice para llegar aquí. Es que en realidad no fuiste tú, fue el Señor el que te llevó ahí donde tú estás. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero hay personas que cuando ven que otro viene con esfuerzos comenzando, dicen, no, yo no le voy a decir cómo, yo no le voy a enseñar esto, porque, y se vuelven en personas egoístas. Cuando una persona es egoísta, no transmite lo que Dios le ha permitido aprender, no revela. Y dice el verso 21, así que no tengan miedo, no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y dice, y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. Les dio paz, les dio tranquilidad. Tranquilos, hombre. La Biblia de las Américas traduce este pasaje y dice, les habló con ternura. Aquellos que lo habían tratado, ahí viene el soñador, ahí viene el loco. Ahora Él les está hablando con ternura. ¿Sabe que la ternura, hermanos, a nosotros nos hace caminar ligeros? Cuando somos tiernos. Pero una persona que toda la vida anda amargada, ajenjo le dicen, pues, hiedra, genera un ambiente tóxico. Nadie quiere estar con un refunfuñón, enojón, amargado, que vive toda la vida quejándose de lo que no tiene, en vez de valorar aquello que Dios sí le ha dado. Por eso, hermanos, tengamos contentamiento. Todo lo que tenemos lo hemos alcanzado porque Dios utilizó el mal que unas personas quisieron hacernos a nosotros para nuestro provecho. Tal vez a ti te abandonaron, no tuviste la presencia de un padre. Y tú dices, es que mi vida hubiese sido distinta si hubiese tenido un padre con el cual convivir. Ese mal que te hicieron, Dios ahora lo usa para tu provecho y el provecho de tus hijos si eres padre, para que tú te conviertas en aquel padre que no tuviste. Y lo que es mejor, para que tú tengas una relación con el mejor de los padres que está en el reino de los cielos y que nunca nos va a abandonar. Amén, hermanos. Así que la invitación de esta mañana es: camine ligero, despójese. Si hay cosas que usted evalúa en su vida que están mal, que estuvieron mal en el pasado, aprende y diga, bueno, ¿y aquí qué lección hay? ¿Qué es lo que Dios me quiso enseñar detrás de este fracaso? Y lo último, apréndase a perdonar, para que disfrute las bendiciones que Dios le está dando en el presente. El pasado usted no lo puede arreglar, el pasado no se puede remediar, pero el futuro está en sus manos. Dios se lo ha puesto en sus manos para que alcance grandes cosas para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente para las personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse, para que se pongan en pie. Y en el lugar donde está, pueda caminar hacia el frente. Vamos a orar por usted. A fuerza de ser sinceros, nadie ha tenido una vida fácil. Nadie. Si le prestáramos el micrófono a cada uno de nosotros, todos tendríamos historias tristes que contar. Historias que nos harían llorar. Pero detrás de toda esa tristeza, de esos momentos difíciles, Dios obró ese mal para nuestro bien.
Tal vez el exceso de privilegios te llevó a no valorar lo que Dios te había dado. Pero también tus fracasos te ayudaron a valorar lo que ahora tienes. Dios le bendiga a esta hermana que se pone en pie. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Le invito para que se ponga en pie en el lugar donde está. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más? Estoy a punto de cerrar ya la invitación, pero si hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Dios le bendiga al niño que se pone en pie. Qué bendición que a temprana edad los niños también entreguen su vida a Cristo. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Jesús? Póngase en pie. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse? Póngase en pie, vamos a orar. Oremos, hermanos, por estas vidas. Y si en lo que estamos orando hay alguien que desea hacerlo, póngase en pie. Y vamos a orar también por los hermanos de la radio. Todo el mal que pensaron hacerte, Dios lo va a utilizar para tu bien. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por las vidas que en este lugar se entregan a ti. Te damos las gracias, Señor, por los oyentes de la radio, por quienes nos escuchan a través y nos ven a través del internet. Ayúdanos a aprender de las lecciones difíciles de la vida, para entender, Señor, que nuestro futuro no está empeñado, no está comprometido. Y ayúdanos a valorar lo que tenemos. Ayúdanos a valorar las oportunidades que tú nos das. Tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel. Perdona los pecados de estas personas, lávales en tu sangre, y que a partir de este momento ellos entablen una relación auténtica contigo. Ayúdanos también a nosotros a ser objetivos. Es verdad, a recordar con alegría que a través de esos momentos tristes tú quisiste enseñarnos algo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos. Gloria al Señor, hermanos.